El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Cantamos para ti, Señor. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí. Cómo no he de adorarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí. Tú has sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, viviré para alabarte. Proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí. Tú has sido todo para mí, tú has sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, viviré para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, cantaré, solo para ti, Jesús. Yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, solo ante ti, oh.
Muchas gracias al Ministerio de Mujeres por hacerme esta invitación para compartir este tiempo con ustedes. Quiero que te imagines que vas caminando con un vaso en la mano, un vaso lleno de algún líquido. De repente te encuentras a alguien y te da un empujón y ese líquido se derrama. ¿Qué haces cuando eso sucede? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Te da tristeza porque lo que tenías adentro era valioso? Eso es algo que nos ocurre con frecuencia cuando vamos caminando por la vida. De repente encontramos pruebas, encontramos tentaciones, encontramos diferentes tipos de tropiezos y puedes pensar quizás que vas por el camino equivocado. Pero, ¿quieres seguir perseverando en ese camino o ya no quieres? ¿Vale la pena seguir adelante o no vale la pena? Esa es la reflexión para iniciar nuestro tema, donde tu fortaleza es tu bendición. Quisiera también que pensáramos en que lo que estaba adentro de tu depósito, si era café, era leche, lo que vas a derramar va a ser exactamente eso. Si era leche, vas a derramar leche. Si era café, vas a derramar café. No puedes derramar leche cuando su contenido en realidad era café. De la misma manera, nosotros vamos por la vida también derramando lo que hay dentro de nosotros. Ese contenido, el día de hoy, le vamos a llamar que es tu fortaleza. Es lo que está dentro de ti, es lo que te hace ser valiosa. Y a medida que vayamos desarrollando el tema, te vas a dar cuenta cuál es en realidad tu verdadera fortaleza. Para iniciar, vamos a hablar acerca de una mujer en el Antiguo Testamento, una historia que es muy conocida. Esa historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, de los versículos del 1 al 7. Y esta es la historia del aceite de la viuda. Me permiten que se los voy a leer textualmente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Quiero que observemos esta expresión. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide prestadas a todos tus vecinos vasijas vacías, y no pocas, y entra luego y enciérrate con tus hijos, y echa en ellas, o sea, en las vasijas, y vas llenando cada una de estas, y ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Tráeme aún otras vasijas. Y le dijo: no hay más vasijas. Y observemos el poder de esta palabra. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid del remanente, de lo que quede o del remanente. Ahora piensa si tienes una vasija menospreciada en tu casa, en tu vida, y piensa cuál es el contenido de esa vasija. ¿Por qué? Es importante saber qué hay adentro de esa vasija. Piensa que Dios te ha dado dones, te ha dado bendiciones, si lo quieres llamar de esa manera. Piensa que tienes guardada algo que probablemente tú necesitas y es necesario descubrirla
para que, así como en este caso, esa vasija con ese poquito de aceite, de la misma manera pueda ser multiplicado en tu vida también. He aquí un ejemplo, que ese aceite era la fortaleza que Dios iba a usar para esa viuda y convertirlo en una bendición. Por eso insisto en que nuestro tema del día de hoy es tu fortaleza, es tu bendición, el cual analizaremos de diferentes puntos de vista. En el caso de esta mujer, vimos que ella pensaba que no tenía nada, lo cual parecía que se estaba menospreciando algo valioso que Dios utilizaría en su vida. Era una vasija que parecería que no estaba llena, sino que estaba vacía, pero Dios quería hacer un milagro a través de ella. También podemos ver el poder de la palabra, porque cuando le dice, ya no hay, cesó el aceite de ser multiplicado en las otras vasijas. Dios tiene cuidado de sus hijos, así que cuidemos también nosotros de nuestras palabras. Fueron vasijas prestadas, ese es un elemento importante, es decir, que a Dios no le importa de qué estaba hecha esa vasija, ni le importa si era nueva o estaba ya usada, estaba desgastada por el tiempo. Entonces, Dios quiere que esas vasijas sean llenas. Esas vasijas que están a tu alrededor también van a ser bendecidas con un poder multiplicador. Ahora te hago una pregunta. ¿De qué crees tú que debería de estar llena tu vasija? Uno de los elementos que debe de estar es del agradecimiento, por lo poco o por lo mucho, por lo que te hace falta y por lo que tienes. Entonces, es tu bendición tener algo. También debemos estar llenos del fruto del Espíritu, tema que vamos a desarrollar más adelante. El fruto del Espíritu, y vamos a decir en qué nos basamos para decir que debes de estar llena de él. Porque el Espíritu, el fruto del Espíritu también es amor, es gozo, es paz en medio de las dificultades y paciencia para esperar que pase el proceso. Tu escasez, que es una situación adversa, puede ser convertida en una bendición en tu vida si lo usas correctamente, es decir, si la usas con sabiduría, porque Dios nos dice en su palabra que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos al Señor y Él nos las va a dar abundantemente. Así que vamos a pedir también sabiduría para poder llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. Estas dos historias parecería que son contrarias y a la vez se encuentran algunas similitudes. Porque en la primera estamos hablando de un vaso que iba lleno y se vacía. Es decir, su contenido fue derramado al piso y se perdió. A diferencia de la segunda, donde unas vasijas fueron llenadas milagrosamente por otra vasija que sí contenía, aunque sea poco, pero ese poco fue multiplicado en ellas y pudieron convertirse, ya no dejaron de ser vasijas vacías para convertirse en vasijas llenas. Y cuando llegaran a esas casas donde iban a ser compradas, también iban a convertirse en bendición para esos hogares. Es importante recalcar algo, y es que es de bendición dar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que hay bendición en dar, más bendición en dar que en recibir. De tal manera que cuando el líquido se pierde, no hay bendición, pero si es depositado en los lugares correctos, ahí sí se convierte en bendición, tanto como para el que da como para el que recibe.
Este milagro sucede en medio de una gran dificultad que estaba viviendo esta mujer. Quizás pongámonos un poco en, como diríamos en buen salvadoreño, en los zapatos de esta pobre mujer. En primer lugar, yo creo que para muchas mujeres, sus hijos son uno de nuestros amores más grandes terrenalmente. Y a esta mujer estaba a punto de perder no uno, sino que 2 de sus hijos. Y ya había perdido a su esposo. ¿Se imaginan ustedes el dolor que estaba viviendo esta mujer? Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, así estamos. Estamos una pérdida tras otra pérdida, un duelo tras otro duelo. Pero, ¿sabes qué? Dios está ahí contigo. Dios quiere hacer un milagro si tú te acercas a Él. Entonces vemos que esta mujer está a punto de perder a sus hijos. Y también podemos notar algo, que también estaba pasando una situación económica precaria, ya que esta familia tenía acreedores, tenía personas que les estaban cobrando y ella no lo podía pagar. Entonces, Dios permite una situación tan adversa para hacer un milagro, y un milagro integral para la vida de esta mujer. Cuando ella toma esa vasija, la primera vasija la llena, luego viene la siguiente y todo lo va colocando aparte, de manera que se da cuenta cuáles son las vasijas llenas y cuántas son las que le faltan. Cuando ella termina esto, viene el otro milagro, y es que no solo le iba a alcanzar para saldar la deuda, sino que para salir de su situación difícil. Dios así es. Dios es misericordioso. A medida que nosotros le buscamos, Él empieza a hacer grandes milagros a nuestro alrededor y Él sabe todo lo que tenemos necesidad. ¿Cuál debería de ser tu verdadero contenido? ¿O de qué deberías de estar lleno? El tiempo que vivimos es duro y constantemente recibimos empujones o tenemos tropiezos y nos vamos desgastando. Yo personalmente les puedo decir que he vivido muchos tropiezos y por eso le puedo decir que Dios nunca me ha dejado. Siempre ha estado conmigo, siempre ha sido mi provisor. Y por eso he venido acá para compartirles esta historia, porque yo sé que lo he vivido y sé que esta historia es real y puede ser real en tu vida, que a pesar que estés viendo lo más oscuro, como cuando se avecina una tormenta, de igual manera no estás sola. Si buscas la ayuda adecuada en Dios, Él va a ayudarte. Él va a estar contigo y va a suplir todo lo que necesitas. Ahora, cuando recibimos ese empujón, tenemos ese tropiezo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ve la gente que actuamos? Quisiera que pongamos 2 puntos. Podemos, en el primero, probablemente tengamos una respuesta con frutos de la carne, como dice Gálatas 5. Y la otra opción es que podemos responder conforme al fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, del 16 al 21, del cual solamente les voy a leer el versículo 22, donde dice, el amor, Gálatas 5, 22, que es el fruto del Espíritu, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Nuestra respuesta siempre debe de ser conforme al fruto del Espíritu y teniendo dominio propio para que el fruto de la carne desaparezca de nuestra vida y no respondamos de eso. ¿Por qué?
porque eso estamos depositando en otras vasijas. Y nosotros queremos que la gente que está a nuestro alrededor, la gente que amamos, también pueda percibir el amor de Dios en nuestras vidas. Y que cuando somos agitados y estamos llenos, podamos salpicar de Dios a las personas que nos rodean. Quiero hacer un paréntesis en cuanto al amor. El amor tiene dos vías. Uno hacia Dios, que podríamos decir que es como en forma vertical, y tenemos un amor en forma horizontal, que es el amor hacia el prójimo, con una medida, y esa medida es cómo te amas a ti mismo. Entonces es importante también que tú como vasija te cuides, te ames, que vayas donde el alfarero que te hizo para que seas restaurada también. Ahora, quisiera que tocáramos otro punto, porque estamos hablando que esa vasija debe estar llena del fruto del Espíritu, pero ¿cómo vamos a llenar esa vasija? ¿O cómo te vas a llenar tú? En primer lugar, y el punto más importante es dándole el poder y el gobierno total de Dios a tu vida y recibirlo como tu único y suficiente Salvador, sabiendo que Él es el que debe reinar en todas tus acciones, en todo lo que tú haces y reflejar a Dios en tu vida. En segundo lugar, cuando ya has recibido a Cristo, debes continuar leyendo la palabra de Dios que está contenida en la Biblia. Debes orar, que significa hablar con Dios, tener una comunicación abierta, así como la viuda le dijo, le explicó su caso a Eliseo. Tú también puedes ir a tu Padre Celestial y decirle lo que quieres, lo que necesitas, y pedirle esa multiplicación milagrosa y esas estrategias divinas para poder solventar tus situaciones. Y no olvides alabarlo, adorarle y agradecerle por todo lo que ha hecho en tu vida. Recuerda de que el primer milagro y el primer agradecimiento es que Él nos envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir en la cruz y de esa manera obtener la vida eterna. Sabiendo que todo lo que nos pasa en esta tierra, todo va a pasar, pero todo lo que hagamos para el reino de Dios, eso va a ser para siempre. Ahora quisiera que hablemos de otro detalle. Vamos a hablar de ese contenedor, ese recipiente, que en nuestro primer ejemplo era un vaso, ese vaso que iba lleno y se derramó. También vemos en el segundo ejemplo, en el de la viuda, era una vasija. Eso quiere decir que lo importante es contener algo adentro de nosotros. No podemos estar vacíos, porque si estamos vacíos, le perdemos el sentido a la vida. En la antigüedad se usaban diferentes tipos de vasijas. Estaban hechas de diferentes materiales. Eran utilizadas para diferentes cosas. Algunas eran utilizadas en los ritos ceremoniales, como los que describe en Levítico. Otras vasijas eran utilizadas para guardar cosas, como lo podemos ver en los estudios antropológicos, donde vemos que esas vasijas contenían granos básicos, etc. Es decir, que estas vasijas, estos contenedores, han estado presentes a través de toda la historia humana. Ahí la importancia de que tú entiendas que tú también eres un contenedor, así como esos objetos, también tú estás diseñada para contener algo valioso, y eso valioso es contener a nuestro Dios Todopoderoso.
Estas podrían ser elaboradas de barro, podrían estar elaboradas de plata, de cuero. Podrían ser algunos que se llamaban odres. Indudablemente eran utilizadas para diferentes cosas. Así que de ahora en adelante quiero que te mentalices como un recipiente, como un contenedor que Dios necesita para su obra. En 2 Corintios 4:7, el apóstol Pablo se refiere a los seres humanos de una manera muy especial y dice que son vasos de barro. Y quisiera que leyéramos ese versículo, 2 Corintios 4:7. Pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Ustedes me van a decir, pero nuestro tema habla de la fortaleza, pero usted nos está diciendo que el apóstol Pablo dijo que eran de barro y el barro es frágil y se destruye. Pero hay algo importante acá. Quiero que observemos que lo importante no es lo de afuera, es lo de adentro, que es el poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que nos hace fuertes. Esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere que en tu debilidad te vuelvas fuerte, pero en Dios, no por tus fuerzas humanas. Y es para contener un tesoro. Debemos tener cuidado con nuestra fortaleza humana, porque eso nos hace que nos volvamos vulnerables a cometer grandes errores. Es importante que sepamos y que estemos conscientes que nuestra fortaleza solo está en Dios. Quisiera usar un ejemplo que es bien conocido también, como es la fábula de la liebre y la tortuga. Pensemos ahora en esta liebre. Esta liebre hicieron una competencia con la tortuga, a ver quién llegaba primero a un determinado lugar. La liebre sabía que ella no tenía ningún problema para llegar rápido a su destino y llegar a la meta como ganadora. ¿Pero qué hizo? Se atuvo, se descuidó. A diferencia de la tortuga, que sabía que para ella era difícil ese camino. Ese camino es difícil, tal como lo puede ser para ti o para mí. Y sentimos que vamos de pasito a pasito y que no avanzamos. Pero hay algo, y es la perseverancia. Esta tortuga paso a paso fue avanzando, mientras la liebre, atenida, se encontraba descansando y despreocupada por llegar a su meta. Cuando la tortuga llega a la meta, se da cuenta la liebre que ella había ganado la carrera. Y ella, por descuido, por atenerse a su propia fortaleza, que era la velocidad, había perdido todo. De la misma manera, nosotros no debemos de permitir descuidarnos en ningún momento de nuestra carrera. No debemos descuidarnos de estar siempre viendo nuestra meta, que es permanecer firmes en Cristo. Y cada día ir buscando ser mejores hijos de Dios. Ir dejando todos los frutos de la carne y cada día crezca más el fruto del Espíritu en nuestra vida. Otro de los ejemplos, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia donde queremos hacer cosas por nuestra propia fuerza o fortaleza. Y vemos a un Saúl que toma la decisión de ungirse. Vemos una torre de Babel construida para llegar al cielo. Pero Dios estas situaciones las ocupa para bien. Por ejemplo, en el caso de la torre de Babel, el plan humano era diferente, pero Dios lo convirtió
en algo para su propósito, como fue crear otras lenguas. Y ese fue lo que sucedió en esa situación. Debido a nuestra naturaleza humana, todos tenemos áreas débiles y todos tenemos fragilidades. Y a la vez tenemos otras áreas que son más fuertes. Pero tenemos que poner tanto nuestras áreas fuertes como nuestras debilidades en manos de Dios y pedirle sabiduría para que actuemos de la forma que Él quiere que actuemos. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13 hasta el 21, pero yo solo voy a tomar una frasecita de esta parte y dice: hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿A qué se refiere? La perfección. Él no pretendía haber alcanzado la plenitud en Cristo, sino que Él seguía perseverando cada día para ser mejor. Por eso no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino siempre acompañarnos de la mano de Dios. Quisiera que habláramos qué tan valiosos somos nosotros como humanos. Hay algo bien importante que no se nos debe de olvidar, que somos obra de sus manos. Él nos hizo con amor y perfección. Es muy fácil reconocer que en nuestra condición terrenal todos somos digamos que somos como de barro, pues somos frágiles y aparentemente no tenemos mucho valor, pues somos de tierra, que es el barro. Por consiguiente, vemos que nuestra baja condición terrenal y nos damos cuenta de nuestro valor, que puede ser especial porque somos la creación de Dios. Sin embargo, Dios no se equivocó al crearnos como vasos de barro, frágiles, débiles, pero con un uso y una finalidad clara. Y esa es ser de bendición para nuestro prójimo. Él tenía un propósito especial para crearnos tal cual nos hizo. Dios nos creó con la intención que fuéramos vasos de barro, con todas las limitaciones que esto implica, a fin de que Cristo sea el tesoro guardado en nosotros. Aquí vamos llegando ya a nuestro tema, que es tu fortaleza, es tu bendición. Tu fortaleza es Cristo. Tu verdadera fortaleza está en contener a Cristo. Y ese es el tesoro más grande que debemos tener. Dios no quería criaturas fuertes e independientes con características maravillosas, porque Él los hubiera hecho de esa manera, sino que Dios nos creó tal cual nos hizo o cual te hizo a ti, con esas características específicas y especiales, porque Él quería que la excelencia de Él fuera demostrada en tu vida, que su excelencia fuera mostrada a través de ti. Recuerda que somos recipientes. Al ser recipientes, podemos recibir, podemos ser llenos. ¿Hasta dónde vamos a estar llenos? Poquito, mucho o rebosar. Pero hay algo importante. Lo importante es contener a Dios. Él quiere entrar en nosotros. Él quiere estar en ti. Ya no busques tu bendición afuera. Tu bendición está adentro. Tu bendición está en cuando tú recibes a Cristo. Ahí inicia tu bendición. Puedes compartir de tu contenido con otras vasijas. Las vasijas pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, en tu negocio. Si nosotros estamos rebosando, tenemos la capacidad de compartir de lo mucho que tenemos. Así como la viuda
tú también puedes llegar a un nivel superior, más allá de lo que te imaginas. El profeta llevó a la viuda a enseñarle que tenía algo más, que tenía algo que ella no podía ver. De la misma manera, debía ir y buscarlo, así como tú o como yo me lo he tenido que hacer. He tenido que buscar en mis debilidades, he tenido que buscar en la necesidad a dónde está la bendición de Dios. Y te lo puedo asegurar que la vas a encontrar. Cuando Dios te va guiando con su sabiduría, ¿cuál es el camino que debes encontrar? Quizás llevas buscando por años la razón por la cual no tienes éxito en lo que tú deseas. Esa razón por la cual has fallado tantos años. Ahora ya sabes que no hay que buscarla afuera. Está en Cristo. Esto yo también lo he vivido. Dejé de buscar afuera y me dediqué a buscarlo, a mi Dios, adentro de mi vida, para que fuera Él el que me llenara, para que fuera Él el que satisfaciera cada una de mis necesidades. Dejé de buscarlo afuera y encontré que ese había sido mi error, buscar afuera y no buscarlo en Dios. En el libro de Jeremías hay algo que me parece bien interesante y dice que se menciona que la palabra del Señor vino a mí. La palabra del Señor vino a ti y está viniendo a ti y por eso estás conectada a esta hora, porque la palabra de Dios está queriendo bendecirte. Y sabes que en el libro de Jeremías aparece 123 veces. Y en el resto del Antiguo Testamento son 123 veces. Era porque Dios quería decir algo importante. Y lo importante es que ya no busques más afuera. Ahora busca adentro de ti. Porque tú eres una vasija con un tesoro adentro y ese tesoro es el que te va a ayudar. Probablemente para muchos el contenido de tu vasija va a ser la mejor traducción de la Biblia que puede haber, porque tú estás reflejando lo que dice la palabra de Dios. Quizás hay personas que aunque nos parezca imposible a muchos, pero nunca han leído la Biblia, pero tu testimonio es la palabra viva y eso es lo que podemos compartir. Tu fortaleza radica en tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de ti. Por eso eres una vasija frágil y el día que dejas de creer que eres frágil, te descuidas. Y te vuelves y te crees fuerte y crees que ya no te va a pasar nada malo y puede ser que busques cosas que están fuera de Dios y eso te lleve a salir de la bendición. ¿Por qué necesitas ser fuerte? Porque el tiempo que estamos viviendo es malo. La palabra de Dios en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis nos dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Cosas que hemos visto en la actualidad han sido únicas y ahora han ocurrido tal cual dice la Biblia. Entonces, ahora más que nunca debemos estar fuertes. La maldad se ha multiplicado, dice la palabra de Dios, padres contra hijos, hijos contra padres. Probablemente esposo contra esposa, pero debemos de estar firmes. Para ir concluyendo, antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en realidad estábamos vacíos y nuestra vida carecía de significado.
debido a que estábamos vacíos. Pero ahora, aunque sabemos que somos simples recipientes de barro, ahora tenemos un gran tesoro en nuestro interior. No obstante, cuando abrimos nuestro corazón para recibir a Jesucristo, el vacío que estaba en nuestro interior fue lleno. El Espíritu Santo entró a morar en ti. No llegó de visita, llegó a quedarse. Y llenó hasta la parte más profunda de ti, por lo cual ahora eres una persona diferente. Finalmente recibimos el contenido para cual fuimos creados y es el primer paso para iniciar una vida de bendición, para ser vasos conforme al plan que Dios tiene para nosotros. De modo que ahora Cristo vive en nosotros. ¿Cómo debemos expresarlo entonces? Debemos admitir a viva voz que somos hijos de Dios, que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Como vasos, lo más importante es que nos mantengamos abiertos, y esto es bien importante. No debemos pensar que porque somos vasos debemos ya de cerrarnos porque fuimos llenos una vez y ya nunca más debemos estar llenos. No, debemos de estar abiertos para estar recibiendo constantemente la unción de Dios. Imagínate una botella. Si tú la tapas, ya no entra más agua. Pero si tú la abres, esa botella se va a llenar y hasta que esté sobreabundante. Es decir, que es importante llegar a un punto que se desborde. ¿Por qué? Porque al desbordarse, entonces vamos a salpicar a los demás, vamos a tener la capacidad de compartir. Quiero darle un testimonio de mi propia vida. Yo fui una vasija destruida, fui una vasija golpeada, estaba llena de grietas y Dios entraba en mi vida, pero a la vez no tenía la capacidad de contener lo suficiente. Pero un día fui donde el maestro y le dije: restáurame, Señor. Y el Señor me tomó y me alejó de lo que me golpeaba. Y ahí tuve la bendición de empezar a recibir más de Dios y poder empezar a llenarme de nuevo. Quizás muchas mujeres, hombres que nos están viendo, se sienten igual como estuve yo, destruida. Sientes que tu vida, por más que haces, no logras llenarla. Pero es importante que sepas que Dios siempre está allí para llenarte. Él no solamente desea llenar nuestro espíritu, Él también quiere llenar todo nuestro ser. Y es necesario que cada día practiquemos en abrirnos y permitirle a Cristo, que es nuestro tesoro, que nos llene. Llene nuestra mente, llene nuestras emociones, que podamos en nuestras intenciones reflejarlo a Él. Entonces ya no dejaremos de expresar a nosotros mismos que somos vasijas de barro. Empezaremos a expresar al Cristo que llevamos por dentro. Abramos nuestros corazones desde lo más profundo. No resguardes ni un pedazo. Permite que Él llene y que esa sea tu oración diaria. Hoy lléname de tu presencia. Pablo es nuestro mejor modelo. En 2 de Corintios capítulo 4, como decíamos, nos describió que somos vasos de barro, porque Él experimentó que Cristo era su tesoro.
Pablo no era un ser celestial, era un humano como tú y como yo. Y era un vaso de barro, pero permaneció abierto para estar siendo lleno del Espíritu de Dios cada día. Cualquiera que sean tus circunstancias, buenas o malas, recuerda que hay que estar abiertos para ser llenos. No importa que seamos de barro, debemos cumplir nuestro propósito de abrirnos plenamente a Dios para que Él nos llene a fin de poder rebosar desde nuestro interior. Ahora que hemos analizado nuestro contenido, ¿te gusta lo que está adentro de tu vasija? ¿Te gusta lo que lo contiene? Entonces recuerda que debes amar a Dios en primer lugar, debes amar al prójimo, porque quizás encontraste dolor, ese dolor de tu daño. Y recuerda que tienes la capacidad de contener para dar, porque es mejor dar que recibir. Recuerda que eres una vasija especial, una vasija de honra, y piensa que Dios va a usar tu vasija para bendecir a otros. Y una pequeña oración. Bendito Dios, ven a nosotros y llénanos y permite que nuestra vasija rebose. Sé tú nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra bendición. Amén. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.